van no solamente Pagni, va el doctor Julio César Zaguier, que es miembro del directorio de la Sociedad Anónima del diario La Nación, y se entrevistan con Arribas. Esta nota, que no se va a alcanzar a ver, es la nota que nos envía Pagni a la comisión bicameral que hizo la investigación del espionaje legal, tiene fecha 19 de junio del 2020, y nos relata, el periodista Pagni, nos relata cómo fue esa entrevista, por qué se hizo, y cómo en esa entrevista él confirmó lo que había escrito. Mire, Daniela, desde que pasó a Comodoro Pi la causa, hicieron lo imposible para sacarla del juzgado original, que era el de Lomas de Zamora, todos sabíamos que ese traslado de la causa se hacía para garantizar la impunidad de Macri y de sus cómplices en esta tarea de espionaje ilegal y persecución política. Ahora, yo debo confesar, honestamente, que a pesar de estar seguro que iban a tratar de apañar a Macri y a los delincuentes que llevaron adelante esto junto con él, a pesar de eso, no pensé de ninguna forma que iban a llegar a tanto estos dos desfachatados. Me refiero tanto a Bertucci como a Llorens. El eje central, la columna vertebral del fallo de ellos, como ya se dijo recién, es que este espionaje ilegal lo practicó un grupo de cuentapropistas y que Macri, Magdalani, Arribas no estaban al tanto de esta situación, que esta gente actuaba por su cuenta para extorsionar. Eso es una patraña que no aguanta el más mínimo análisis. Mire, yo le voy a dar dos elementos muy concretos. El 2 de abril del 2017, el periodista Pagni de La Nación publica un artículo que tuvo una gran repercusión en ese momento, 2017, que se titula El pestilente círculo negro del espionaje. En ese artículo del periodista Pagni, que no es nada que ver con el kirchnerismo, Pagni relata cómo se están llevando adelante espionajes ilegales en la AFI de Macri y de Arribas. El artículo causó una enorme conmoción. Y entonces, ¿qué pasó? 3 días después de ese artículo, el día 5 de abril del 2017, Pagni se entrevista con Arribas. ¿Por qué se entrevista con Arribas? Porque Macri, asustado por la publicación de La Nación, se comunica con los directivos de La Nación y entonces arma él, Macri, una entrevista con Arribas. Van no solamente Pagni, va el doctor Julio César Zaguier, que es miembro del directorio de la Sociedad Anónima del diario La Nación, y se entrevistan con Arribas. Esta nota, que no se va a alcanzar a ver, es la nota que nos envía Pagni a la comisión bicameral que hizo la investigación del espionaje legal, tiene fecha 19 de junio del 2020, y nos relata, el periodista Pagni, nos relata cómo fue esa entrevista, por qué se hizo, y cómo en esa entrevista él confirmó lo que había escrito. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Arribas y Macri, anoticiados no por nosotros, sino por La Nación y por Pagni y por Julio Zaguier, sabían que había espionaje ilegal y no hicieron nada. El espionaje ilegal continuó. Hablo del año 2017. No solo continuó, sino que se incrementó. Después vino el espionaje a Cristina Kirchner, después vino el espionaje a todo el mundo. Pero además también en el 2019, en abril del 2019, 4 de abril del 2019, todavía nosotros no éramos gobierno, como ustedes recordarán, los diputados de la oposición que estábamos en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, logramos con un gran esfuerzo que citaran a Arribas y a Magdalani a esa reunión, a esa comisión. Y en esa comisión le denunciamos
la existencia de las bases del AMBA, la existencia del espionaje ilegal, en muchos casos con nombre y apellido, etc. Es decir, también el Parlamento los puso al tanto de que existía ese espionaje ilegal. Tampoco hicieron nada, el espionaje ilegal continuó. ¿Por qué continuó? Porque no eran cuentapropistas. Eso estaba conducido y dirigido por Macri, por Arribas, por Magdalani y por buena parte de los 28 procesados que el fallo de estos dos caraduras acaba de dejar afuera del proceso. Entonces, ese fallo no tiene ningún sustento. Es más, estas notas que yo te acabo de mostrar están en el expediente. Sí. Y está la versión taquigráfica de la reunión que tuvimos nosotros con Arribas y Magdalani, que nos mintieron descaradamente, en la comisión bicameral. Es decir, no pueden estos dos camaristas haber ignorado la existencia de estas notas desde el 2017 que está denunciado el espionaje ilegal. Por Pero lo además, tanto, no es cierto. Además, Leopoldo, es cierto hay algo que también hay que decir, ¿no? Y que tiene que ver con este espionaje llevado a cabo, desarrollado en diferentes territorios, en diferentes momentos, y me refiero a Ciudad de Buenos Aires, familiares de Lara San Juan en la ciudad de Mar del Plata, servicio penitenciario. Es decir, de hecho, hay diferentes causas según el lugar, como corresponde, donde se llevó a cabo el espionaje, bueno, con el pase a Comodoro Pi del que venimos hablando, pero entonces da la sensación de que había muchos cabos sueltos, mucho cuentapropismo en muchos lugares en simultáneo que no se habían dado en otros momentos de la AFI en gobiernos anteriores. Lo que la Cámara nos quiere hacer creer es esto. Pero por supuesto, hay patrones de conducta, por ejemplo. A ver, exactamente. El espionaje que hacía el servicio penitenciario después de haber hecho un convenio con la AFI, que firmó el señor Arribas, por ejemplo, tenía planillas en las que volcaban diariamente las escuchas telefónicas, las visitas que recibían los presos, las visitas de los abogados, etc. Y tenía un formato que era lo que le llamaban el semáforo. Los más, digamos, los presos políticos sobre los cuales ponían más el ojo tenían el rojo, el otro el verde, el amarillo. Ese mismo formato apareció en la base de Mar del Plata en el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan y a todos los que espiaban en Mar del Plata, movimientos sociales, etc. Es decir, había un patrón, había una conducción de todo eso. Por eso digo que es repugnante el fallo, son dos caraduras miserables, Leopoldo, que le están haciendo un daño a la justicia argentina extraordinario porque han sobrepasado límites morales, han sobrepasado límites jurídicos, han sobrepasado límites políticos. Leopoldo, es una acción deliberada para darle impunidad a quienes estaban procesados. Tal cual, 215 carillas, y hay un voto en disidencia de Eduardo Fara que ratifica la asociación ilícita. Son 3 jueces que leyeron el mismo expediente, con las mismas pruebas. Y lo que me llama la atención, aparentemente la AFI era una pyme, donde había cuentapropistas. Se habló de extorsión, y la verdad que no hay ningún hecho de extorsión. Ellos están imaginando que lo hacían para extorsionar, cuando en realidad no hay ninguna denuncia ni ninguna querella por extorsión. Las querellas son por el espionaje. Y pregunto, a la hermana de Mauricio Macri, ¿los cuentapropistas la van a espiar? Digo, a Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, los cuentapropistas, a Martín Irursun, a Hugo Moyano. ¿Por qué lo hacen los cuentapropistas? ¿A nombre de qué? ¿Para quién es eso? Claro, por eso es que bien decís vos, ¿a quién extorsionaron? ¿A quién le pidieron plata, por ejemplo, los cuentapropistas por los seguimientos que hacían? A nadie. Esos seguimientos, ese espionaje, lo hacían por orden de Macri y por orden de Arriba y por orden de Magdalani, que además reorganizaron la AFI y armaron un llamado Departamento de Asuntos Legales a cargo de un señor Di Stefano, que es el que puso Angelici, que es el que puso Angelici, el que puso Richarte, y que es el que llevaba adelante. Es más, montaron una oficina paralela para desgravar escuchas ilegales en ese departamento. Entonces, digo, y además no era solamente un solo grupo, era el grupo Super Mario Bros, era el grupo del AMBA, es decir, de las bases que abrieron en el Gran Buenos Aires, que las bases que abrieron en el Gran Buenos Aires, que pagaba la AFI, con alquileres de la AFI en el Gran Buenos Aires, por etcétera. Resolución de María Eugenia Vidal, ¿no? Por resolución de María Eugenia Vidal, recordemos. Digo, que también eso era cuentapropismo. Claro.
¿Quién pagaba las casas donde funcionaban estas bandas? La Super Mario Bros. ¿Dónde que era en la calle, creo que Paso, acá en la zona de Mataderos? ¿Quién pagaba el alquiler de donde funcionaban? ¿Quién pagaba el alquiler de todas las casas que abrieron en el Gran Buenos Aires para que operaran los del AFI? ¿Y qué cuentapropistas si eran todos policías de la ciudad en el caso de la banda Super Mario Bros. Y en el caso de las bases del AMBA eran todos de la policía de la provincia? ¿Que eran cuentapropistas? Los trasladaron de la policía de la ciudad en comisión a la AFI y los tipos se transformaron en cuentapropistas. Es una burla. Y otra cosa que vamos a analizar, hablemos de los jueces. Mariano Llorens está denunciado por visitar a Macri, está claro, hay una causa penal. Exacto. Pablo Bertuzzi, ya sabemos que le dieron un premio por condenar a Amado Vudú y los trasladaron por un decreto de Macri. La pregunta es esta. A ver, asociación ilícita en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Fueron estos jueces. Ahí había asociación ilícita porque Cristina sabía todo. Y resulta que acá Macri, el presidente, no sabe nada. Es raro, ¿no? El criterio de doble vara que tienen los jueces cuando toca Macri o cuando toca a alguien del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Mira, en otra causa, no es esta, pero es público y notorio, en la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, hay 2 memorándum de la base de Mar del Plata de la AFI dirigidos directamente a la presidencia de la Nación, del espionaje ilegal, encontrados en los discos rígidos, 2 memorándum dirigidos al presidente de la Nación. Entonces, ¿cómo estos tipos van a decir que el presidente de la Nación ignoraba todo, era una pobre víctima de un grupete de gente que hacía sus propios negocios? ¿Cuáles eran los negocios? Ninguno. Ellos actuaban por órdenes de la AFI. Ellos, y como dice Daniela, no eran solamente ese grupete. Eran ellos, eran los del Servicio Penitenciario Federal, eran los que pasaban información desde Migraciones, eran los que pasaban información desde la AFIP. Y eso no es asociación ilícita. Todos esos departamentos del Estado argentino actuando en consonancia para espiar a personas, perseguirlas políticamente, eso no es asociación ilícita. Lo que pasa es que Llorens y este señor Bertucci formaban parte de esa mafia que se ha enquistado en el Estado. Hay que entender de una vez por todas que hay una mafia enquistada. Y Bertucci y Bruglia han quedado ahí para limpiarle todos los chanchullos a Macri.